La segunda aplicación de las ecuaciones diferenciales de primer orden que vamos a trabajar el día de hoy es la famosa ley de enfriamiento de Newton. Básicamente, en la ley de enfriamiento de Newton se plantea que la tasa de cambio de una magnitud física representada con la letra P mayúscula y que representa la temperatura de un objeto en función del tiempo, temperatura T mayúscula, tiempo T minúscula, depende no solo de la variable tiempo, sino de las condiciones del medio, en este caso Tm, vamos a llamar a Tm temperatura del medio en el cual se encuentra inmerso ese objeto o ese cuerpo, y que puede estar o calentándose o enfriándose dependiendo de el signo que tome una constante K, que vamos a llamar constante de proporcionalidad térmica. El asunto es que si esta constante es, bueno, asumiendo, ¿no?, que T es mayor que Tm, y K es positiva, entonces se llama calentamiento, una situación de calentamiento. Y si es al contrario, ¿no?, si T es mayor que Tm pero K es negativa, entonces es lo que le da nombre al tema del día de hoy, ley de enfriamiento. Bueno, vamos a trabajar entonces la siguiente ecuación diferencial, ¿no?, que es la que debemos resolver, y un par de ejemplos para ver cómo funciona la ley de enfriamiento de Newton. Dice: la tasa de cambio de la temperatura con respecto al tiempo, tasa o razón de cambio, es directamente proporcional a la diferencia de temperaturas, la del objeto y la del medio. Esa es la ley de enfriamiento de Newton. Bueno, entonces, lo que debemos hacer para resolver esa ecuación diferencial, ¿no?, como vemos, es de variables separables. Dejamos la variable tiempo a la izquierda, a la derecha, multiplicándose con esta constante K, y agrupamos aquí a la izquierda todo lo que contenga la variable temperatura. Entonces, vamos a resolver esta ecuación diferencial de primer grado separando variables. Separando variables me queda de T mayúscula sobre el factor T, o monomio T menos Tm. T es constante, ¿no? Temperatura del medio es constante, así como esta constante de proporcionalidad térmica K, ¿cierto? Datos que no son variables, datos fijos. La única variable del problema es esta temperatura T en función del tiempo. Entonces, al otro lado de la igualdad nos queda el producto K por diferencial del tiempo. Como ven, es una ecuación diferencial sencilla. Basta con integrar ahora izquierda y derecha para obtener, aquí a la izquierda sería el logaritmo natural de la temperatura del cuerpo menos la temperatura del medio, y aquí a la derecha sería esta constante de proporcionalidad térmica por la variable tiempo más una constante, vamos a llamarla C1. Entonces, como nos interesa despejar, ¿cierto?, esta diferencia de temperaturas, lo que haremos ahora es mandarle base Euler para aplicarle propiedades de los exponentes al lado izquierdo y al lado derecho, para que esto nos conduzca a, bueno, sabemos que aquí se elimina el Euler y el logaritmo y queda sin valor absoluto la diferencia temperatura del objeto menos temperatura del medio. Y al otro lado hay que abrir, ¿cierto?, por propiedades de los exponentes, hay que abrir ese Euler con este y este. Queda entonces Euler a la K por T, lo puse de segundas, es la variable,
Y de primeras pongo la constante que es Euler a la C1. Ya saben que cuando hay dos o más constantes juntas, no importa el arreglo aritmético en el que se encuentren, uno tiene la oportunidad de escalarlas. Entonces vamos a escalar esa constante y para escalarla simplemente la llamaremos C, sin subíndice ni nada, C. Nos queda entonces que la temperatura del objeto en función del tiempo es igual a esa constante escalada C por el Euler a la K por T, y esta temperatura del medio que estaba aquí restando la escribo al otro lado sumando. En otros libros, en otra literatura, uno suele encontrar que a esta constante C le da nombre específico, ¿cierto? Para ello, de pronto uno puede asumir que conoce la temperatura en tiempo cero y vamos a llamarla T sub 0. La temperatura en tiempo cero es lo que en física se conoce como temperatura inicial. Temperatura inicial. Y en términos de esa temperatura inicial uno puede trabajar pues lo que encontramos aquí en la ecuación, ¿no? Entonces, en tiempo cero tendríamos T de 0 igual a T sub 0 a la izquierda de esta ecuación, igual a C, la constante escalada, que ya queda de ahora en adelante así, pero habría que despejarla en términos de lo que conocemos, que vayamos a obtener. Euler a la 0, K por 0 a 0, más TE, temperatura del medio. Quiere decir que de ahí, de esa última ecuación, al ser el Euler a la 0 igual a la unidad, hemos obtenido que C es igual a la diferencia entre la temperatura inicial y la temperatura del medio. Entonces, si se conoce la temperatura en tiempo cero, uno utiliza esta expresión para la constante C. Si no se conoce la temperatura en tiempo cero, pero se conoce en algún otro tiempo, entonces ya uno lo que va a plantear es, mediante esta función, un problema de valor inicial, un problema de valor en la frontera. Entonces, conservemos aquí estas fórmulas y planteemos el primer ejemplo del día de hoy para ver cómo funciona la ley de enfriamiento de Newton. Este primer ejemplo dice, ejemplo 1, dice que se coloca agua caliente en una habitación, en el interior de una habitación. Entonces, agua en una olla a temperatura de 100 grados centígrados se encuentra en un recinto cuya temperatura ambiente está a 60, en un recinto a 60 grados Celsius. Entonces, como vemos, la temperatura del medio, que es este valor que nos están dando acá, es menor que la temperatura inicial del objeto. Esto sería temperatura en tiempo cero o T sub 0. Ahí nos están dando T sub 0. Entonces, como nos están dando T sub 0, podemos usar esta expresión con esta. Lo que nos piden acá es, dada esta condición, y es que si al cabo de 3 minutos la temperatura del agua baja a 90, ¿cierto? Efectivamente es lo que esperábamos de una situación de enfriamiento, o sea que vamos a obtener un K negativo, ¿cierto? K negativo es enfriamiento, K positivo es calentamiento. Las dos preguntas son, primera, halle la temperatura del agua al cabo de 2 minutos. Y la segunda es, halle el tiempo para que la temperatura del agua
alcance los 70 grados Celsius. Se enfría hasta tener 70 grados centígrados de temperatura. Bueno, entonces, solución. Lo que vamos a hacer es considerar estas dos expresiones. La función solución de la ecuación diferencial ley de enfriamiento de Newton, que es T de T igual a C Euler a la KT más Tm, pero de una vez puedo juntar, ¿cierto?, esta con esta, dado que me están dando la condición inicial o tiempo inicial, temperatura en tiempo cero, que es igual a 100. Por lo tanto, si reemplazo esta letra C por esa diferencia T sub 0 menos T sub M, me queda en lugar de la C multiplicando C con Euler a la KT y sumándolo con la temperatura del medio. Listo, ahí junté, combiné las dos expresiones, la función solución, la ecuación diferencial y el valor de la constante, sabiendo que conozco la temperatura inicial o temperatura del agua en tiempo cero. Si no conociera, ¿no?, la temperatura en tiempo cero, pues aquí esto queda en términos de C y pues uno plantea un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, una para hallar esa C y otra para hallar la constante K. Aquí, como vemos, esto sería una ecuación con una incógnita, porque T sub m es este 60, T sub 0 es este 100, este Tm también es 60, y esta K es la incógnita. Entonces, debemos, primero que nada, resolver cuánto vale K. Solo sabemos que va a dar negativo porque se está enfriando. Entonces, para ello, pues aplico la condición inicial, y es que, de una vez directamente reemplazo los valores que tengo, sin necesidad de aplicar condición inicial. Ya sé que temperatura en tiempo cero es igual a 100, que la temperatura del medio es 60, que aquí queda Euler a la KT planteado, y que aquí habría que sumarle también más Tm, que es 60. Luego, la función ha quedado 100 menos 60, 40, Euler a la KT más 60. Esa es la expresión que tengo por ahora. Como hay que hallar esa constante K, ahí es donde aplico esta condición de frontera que tenemos por acá. Esa condición de frontera se traduce en que T, al cabo de 3 minutos, es igual a 90. Aplico esa condición de frontera K para hallar K. Entonces, como T de 3 es igual, sería esto a 40 Euler a la K por 3 más 60, y según la condición de frontera es igual a 90. Todos quedaron con múltiplos de 10, así que simplifico. Este y este, todo lo divido entre 10. He obtenido una ecuación con una incógnita, que es 4 Euler a la 3K más 6 igual a 9. Luego, para despejar allí, lo que hago es trabajar el 4 Euler a la 3K solo aquí a la derecha, a la izquierda, y a la derecha hacer la diferencia 9 menos 6, que queda igual a 3. Por lo tanto, de aquí obtengo que 4 Euler a la 3K es igual a 3, una vez puedo mandar ese 4 a dividir, ¿cierto? El Euler a la 3K es igual a 3/4. Por último, como aquí está en base Euler ese exponente, tendríamos que utilizar el logaritmo natural a la izquierda y a la derecha de esta igualdad. Logaritmo natural de Euler a la 3K igual logaritmo natural de 3/4, ¿cierto? Para que el logaritmo y el Euler desaparezcan y me despejen aquí este 3K. Bueno, esto me va a dar 3K igual al logaritmo natural de 3/4. Como el 3/4 es una cantidad fraccionaria decimal menor que la unidad, ¿cierto? Es 0.75 3/4.
El logaritmo de una cantidad menor que 1 es negativo. Y al pasar este 3 a dividir entre una cantidad negativa, pues sigue dando negativo. Hemos obtenido efectivamente que k es un número negativo. Aquí k dio igual al logaritmo natural a 1/3. Que paso a dividir el 3. El logaritmo natural de 3/4. En decimal, eso es igual a menos 0.096. Listo, encontré entonces lo que me hacía falta, que era el valor de k. Entonces, ya conocido ese k, vengo acá, lo reemplazo, ¿cierto? En la fórmula, voy a borrar esto, ¿cierto? Este es el planteamiento general y necesito es la función adaptada a las condiciones de este problema. La función temperatura es T del tiempo igual a 40 Euler a la K, que me dio menos 0.096 T más 60. Lista la función con la que vamos a contestar las dos preguntas que nos formula el problema. Dice la primera pregunta que para un tiempo específico, aquí es 2 minutos, ¿cuánto vale la temperatura? Y dice la segunda pregunta que ¿cuánto vale el tiempo? Entonces, ahí toca hacer un despeje porque pues, tenemos T mayúscula despejada, temperatura, en función del tiempo. Toca al contrario, la función inversa. Entonces, para contestar a, primera pregunta, en tiempo igual a 2, tenemos que la temperatura al cabo de 2 minutos es 40 Euler a la menos 0.096 por 2 más 60. El máximo calculadora y hemos encontrado que al cabo de 2 minutos esto da 93.02 grados Celsius. Lista la primera. Para contestar la segunda, en cambio, si toca hacer un despeje. Entonces, para despejar el tiempo de esta función temperatura, bueno, entonces lo primero que voy a hacer es dejar este término 40 Euler solo. Voy a poner aquí a la derecha, menos 0.96 T. Incluso lo puedo poner como K, ¿cierto? Ya sé que el K vale menos 0.096, entonces lo voy a poner como K. Y si lo quiero dejar solo, entonces paso este 60 al otro lado a restar. Entonces es igual a T menos 60. De aquí lo que sigue es dividir todo entre 40. Entonces queda el Euler despejado igual a T menos 60 todo dividido entre 40. Y así como lo hicimos hace un instante cuando estábamos obteniendo el valor de K, que tocaba mandarle logaritmo a la izquierda para eliminar con el Euler y logaritmo a la derecha para obtener pues lo que quede, ¿cierto? Que ahí en ese caso es la fracción T menos 60 sobre 40. En ese caso, pues la temperatura, para que esta expresión tenga validez, tiene que ser estrictamente mayor a 60. No puede ser siquiera igual a 60, porque si aquí en este argumento la temperatura llegase a ser igual a 60, entonces quedaría 0. Y el logaritmo de 0 nos da una inconsistencia matemática. Tampoco puede estar por debajo, por supuesto, ¿no? Tiene que estar estrictamente por encima del 60. O sea, el cuerpo se va enfriando, pero en un momento dado, podemos hacerlo como una tercera pregunta, aunque no es necesario, pero sí, en algún momento tiene que acercarse de manera asintótica a la temperatura del medio. No puede caer por debajo, pero tampoco la puede igualar, ¿cierto? Matemáticamente esa igualación es inconsistente, genera una inconsistencia. Tiene que quedar siempre ligeramente por encima de la temperatura del medio. Bueno, entonces aquí vemos que ese logaritmo y ese Euler se cancelan y que por tanto nos queda el argumento KT despejado
igual al logaritmo entre la diferencia de temperaturas T menos 60 y en cociente con S40. Por último, entonces, el tiempo que estamos buscando en función de la temperatura, habría que mandar a dividir esa constante K. Entonces, 1 sobre K, mandamos a dividir el logaritmo de T menos 60 sobre 40. Hemos obtenido entonces la expresión que nos pedían para hallar el tiempo. Ahora sí, vamos a reemplazar T mayúscula, temperatura por 70, y efectivamente es más grande que 60, no va a generar una inconsistencia. Entonces, para T igual a 70, tendría que el tiempo que se tarda el agua en alcanzar una temperatura de 70 grados, ahora sí puedo reemplazar el valor de K, ¿cierto? Reemplazar el valor de K, y el valor de K era, ¿dónde está? Menos 0.096. Listo. Tiempo no puede dar negativo. Ahí se puso un menos. Vamos a ver si el logaritmo da negativo para que menos por menos quede más. Logaritmo, dijimos que se reemplazaba el T por 70. Entonces 70 menos 60 sobre 40. 70 menos 60 da 10. Entonces 10 cuarentaavos es un cuarto, ¿no? Y un cuarto es 0.25. O sea que al ser menor que la unidad, el logaritmo de un número menor que la unidad es negativo. Por lo tanto, como el logaritmo es negativo y este menos que está aquí afuera, que viene desde la constante K, ¿cierto? Al ser menos por menos queda más. Efectivamente hemos obtenido un tiempo positivo. Entonces voy a subir este menos, 0.96, y aquí logaritmo natural de un cuarto. 70 menos 60, 10, simplificado 10 con 40, un cuarto. Bueno, hemos encontrado entonces que el tiempo es de aproximadamente 14.45 minutos. O sea, como 14 minutos y 20 y algo segundos, ¿cierto? Listo. La gráfica de este tipo de funciones de enfriamiento. Entonces la gráfica podemos hacerla acá, ¿cierto? Para este tipo de funciones, la gráfica dirá algo como función temperatura versus variable independiente tiempo. Lo primero que uno hace cuando está graficando este tipo de funciones en ley de enfriamiento de Newton es pintar en esa gráfica, en ese plano, la recta horizontal que corresponde a la temperatura ambiente. Dice que la temperatura ambiente es de 60. Digamos entonces que caiga por acá. La voy a pintar así en línea discontinua. Esta es la temperatura del medio igual a 60. Esa función no se grafica para tiempos negativos y la curva de esa función comenzará en el valor inicial, dice acá, en tiempo 0 vale 100. Entonces supongamos que el 100 cae como por acá. Este es el tiempo 0 igual a 100. Tiempo 0 igual a 100. Por lo tanto, la curva función temperatura T de T, que la voy a pintar aquí en color fucsia, sería algo como esto. Como ven, esa curva toma una tendencia asintótica acostándose sobre esta constante igual a 60, pero nunca hace contacto plenamente con esa asíntota horizontal, mucho menos la sobrepasa, ¿no? Lo que les mencionaba de que este valor de temperatura por el logaritmo no puede ser inferior a 60. Necesariamente sí o sí, siempre tiene que ser por lo menos algún decimal por encima del 60. Por lo tanto, diremos que el tiempo que más o menos se tarda en acostarse para que iguale la curva con la asíntota es ese de 14.45 minutos. Aunque es un poquito antes, ¿no? Porque dice que es 70.
y 70 caería como por acá, ¿no? 70 caería como por acá, ¿no? Mucho antes. 14.45. Se puede buscar ese valor para el cual las curvas son prácticamente iguales. Bueno, hagamos el cálculo. Ahora reemplazando en la calculadora. Ahora reemplazando un valor ligeramente superior al 60. No es una pregunta que hace el problema, pero podemos plantearla como tal. Digamos, pregunta número 3. Pregunta número 3. Halle el tiempo para el cual la temperatura está ligeramente por encima. Entonces, ligeramente por encima sería, por decir algo, 60.01. No es igual a 60, no es negativo, no es un valor menor a 60, está apenas ligeramente por encima. Vamos a encontrar cuánto tiempo se tarda para obtener que la curva de temperatura es casi coincidente con esa asíntota horizontal. Entonces, para ello, usaré el mismo despeje del literal 2, o B, pero ahora reemplazando este tiempo, esta temperatura, perdón, ya no como 70, sino como 60.01. Entonces hago ese cambio, 70 por 60.01, y el logaritmo entonces queda 60.01 menos 60 igual a 0.01 acá en el denominador. Sigue siendo mucho menor que el 4, o sea, igual está negativo. Calculo entonces primero el cociente. Ese es este cálculo final. Primero calculo el cociente, 0.01 dividido 4. Luego a eso le saco el logaritmo. Luego da menos 5.9. Luego eso lo multiplico por menos 1 y lo divido entre 0.096. Eso me da 62.4 minutos. 62.4 minutos. O sea que para que la temperatura del objeto, en este caso la olla de agua, alcance prácticamente la temperatura ambiente, deben transcurrir alrededor de 62.4 minutos. Ya saben que aquí la temperatura está en grados centígrados y aquí el tiempo está en minutos. Bueno, vamos con el segundo ejemplo de ley de enfriamiento de Newton, que es un ejemplo de aplicación bastante conocido por ser de criminalística. Entonces, ejemplo 2, vamos a quitar todo esto y vamos a organizar la información que aquí nos da el problema de una manera un poco más práctica. Entonces hago la lectura del problema. El enunciado dice: en la habitación de un hotel, los investigadores descubren un cadáver cuya temperatura es de 30. Entonces, digamos que hora del hallazgo del cadáver es tiempo cero. Tiempo cero. Cuando se halla el cadáver, la temperatura del cuerpo es 30 grados Celsius. Se sabe que la temperatura promedio del cuerpo humano es de TM 37.5 grados Celsius.
Este es un dato que dan acá. En 37, sin decir 37 grados Celsius. Los investigadores luego, dice acá, esperan una hora para hacer una nueva toma de temperatura. Al cabo de una hora, entonces T igual a 1, allí la temperatura del cuerpo es de 27. Disminuyó 3 grados, es de 27. Listo, con esa información, ¿cierto? Temperatura del cuerpo humano, nos faltaría la temperatura de la habitación. Entonces, si la temperatura del cuerpo humano es 37, voy a cambiarle este subíndice M por una primada, notación primada, para dejar el subíndice M como la temperatura de la habitación donde se encontró el cuerpo, que es de 21 grados centígrados. De nuevo, encontramos que el objeto está a una mayor temperatura que la temperatura del medio. Pero es importante conocer la temperatura del cuerpo humano, porque con ese dato vamos a encontrar una de las dos constantes de las dos incógnitas que estamos aquí planteando. Bueno, entonces la primera pregunta que nos propone. Entonces esto. La primera pregunta A es: ¿a qué hora se cometió el crimen? ¿A qué hora fue el homicidio? ¿A qué hora fue el crimen? La segunda pregunta: calcule la temperatura en el límite cuando el tiempo tiende a infinito. Listo. Veamos con esas dos qué podemos obtener, qué conclusiones podemos sacar, ¿no? Bueno, entonces, de nuevo, tenemos que plantear la función temperatura, ¿cierto? Tal como en un principio la habíamos deducido. Solución: tenemos que la función temperatura era, ahí nos están dando la condición inicial, o sea, el valor de la temperatura del cuerpo en tiempo cero, así que podemos utilizar la expresión T sub 0 menos T sub m veces Euler a la KT más la temperatura del medio. Ya saben, esa expresión se puede utilizar porque esta constante C queda en términos de la temperatura inicial y no la están dando. De esa expresión necesitamos hallar K. Bueno, la otra pregunta será, pues, la que ya nos formulan acá: ¿a qué hora fue el crimen? Entonces, para ello, lo que debemos hacer es lo siguiente. Reemplazamos los valores según el listado que tenemos por aquí en la parte superior, que es asignarle quién es T sub 0, quién es Tm, ¿cierto? Para allá acá. Bueno, entonces, en tiempo cero, T de 0, o sea, T sub 0, la temperatura es 30. Bueno, en la temperatura del medio, ¿cierto? Que sería Tm R5, 21 grados Celsius, ¿listo? Y con esos dos datos ya tenemos para plantear la función temperatura que se nos está aquí, que tenemos aquí escrita, ¿no? Bueno, entonces temperatura es igual T sub 0, 30, menos 21, Euler a la KT más 21, ¿listo?
nos deja temperatura igual 30 menos 21, 9 Euler KT más 21. Listo. Ya tenemos ahí esa función temperatura. Bueno, entonces dice, ¿a qué hora se cometió el crimen? Necesitamos encontrar el valor de esta constante, esa cantidad K. Entonces, de acá tenemos que por ahora no se sabe cuánto vale K. Entonces tenemos que averiguar ese valor K con, puede ser la condición que nos están planteando por acá, ¿no? Entonces en el listado la tercera condición que tenemos por acá sería T al cabo de una hora ha disminuido hasta 27 grados centígrados. Listo. Y reservamos este valor de la temperatura del cuerpo humano para más adelante, ¿no? Bueno, veamos. Entonces tenemos que, según esa condición inicial, bueno, ahí sería de frontera, ¿cierto? Condición de frontera, T de 1 igual a 27. Vamos a reemplazar ese 27 acá. Tendríamos por acá 27 igual a 9 Euler KT. K, el tiempo es 1, ha transcurrido una hora para que disminuyan 3 grados Celsius la temperatura del cuerpo, ¿cierto? Súmele 21 y de allí despeje el valor de la constante K. Una ecuación, una incógnita, no hay problema para de aquí obtener. Entonces, de aquí encontramos que 27 menos 21, eso da 6, me deja despejado al 9 Euler a la K por 1, simplemente Euler a la K. Entonces simplifico, aquí queda 6, simplifico, tercera de 6, 2, tercera de 9, 3, Euler a la K, mando a dividir este 3 allá con el 2, queda Euler a la K igual a 2 tercios, y saco logaritmo, ¿cierto? Aquí aplico logaritmo a la izquierda para eliminar el Euler, logaritmo a la derecha para el 2 tercios, con lo cual despeja el Euler, despeja el K, el argumento del Euler, quedándome K igual al logaritmo natural de 2 tercios, y efectivamente como 2 es menor que 3, 2 tercios es 0,66, el argumento es menor que la unidad, entonces el logaritmo de una cantidad menor que la unidad da negativo. En ese caso, el logaritmo para esa función queda valiendo menos 0.405. Menos 0.405. Listo, negativo. Enfriamiento. Conocido ese valor K, quiere decir que ya no necesito por aquí un planteamiento arbitrario, puedo dejar la temperatura escrita como 9 Euler a la menos 0.405 T más 21. Listo. Ya acá no es una incógnita. La hemos obtenido, entonces quito esto, hago espacio y vamos a contestar la primera pregunta. ¿A qué hora se cometió el crimen? Bueno, volvemos entonces por acá, ¿cierto? Y para contestar esa pregunta, bueno, tengas en cuenta lo siguiente. La hora del hallazgo, según el planteamiento inicial que nosotros le dimos, en tiempo cero la temperatura del cuerpo ya había bajado de 37 a 30, ya se había enfriado 7 grados. O sea que tuvo que haber transcurrido cierto tiempo antes de la hora cero para que disminuyera en 7 grados desde la temperatura del cuerpo humano hasta los 30 grados que fueron
fue el dato que tomaron los investigadores cuando encontraron el cadáver, ¿no? Por lo tanto, podemos anticipar que para esta primera pregunta, el tiempo que vamos a obtener es un valor negativo. Y aunque aparentemente un tiempo negativo no tendría sentido, si le damos a este tiempo igual a 0 una hora en particular, por decir algo, la medianoche, haciendo la resta desde la medianoche, ¿cierto?, del tiempo que obtengamos, ahorita que hagamos el cálculo, podemos decir a tal hora de la noche fue exactamente el homicidio, ¿no? Entonces, eso es justo lo que vamos a plantear a continuación. Bueno, entonces, lo primero que debemos hacer es averiguar a qué tiempo se encontraba el cuerpo con temperatura de 37. Y ese es el momento en el que podemos utilizar este dato que de la información todavía no habíamos usado. ¿A qué hora? Entonces, solución del literal A. Vamos a contestar a qué hora fue el crimen. Significa a qué hora el cuerpo estaba a 37 grados Celsius. Entonces, ahí nuestra incógnita es el tiempo. Como tenemos la función temperatura en términos del tiempo, debemos despejar el tiempo ahora en función de la temperatura para reemplazar esa T por 37. Entonces nos queda T, voy a traer este 21 aquí a restar, entonces T menos 21, me queda despejado el 9 Euler, voy a hacer como en el ejemplo anterior, ya sé que K vale menos 0.405, así que uso la letra K y la T que necesito despejar, y de aquí mando a dividir este 9 para despejar el Euler, que quede solo, Euler a T, igual a T menos 21 sobre 9. Allí lo que me faltaría es mandarle logaritmo, ¿cierto?, a la izquierda y a la derecha, y con el logaritmo ya me quedaría despejado KE, logaritmo a la izquierda, T menos 21 sobre 9, ¿listo? Por último, el tiempo despejado es igual a 1 sobre K veces logaritmo de T menos 21 sobre 9. Bueno, en el análisis del ejemplo anterior, sabíamos que aquí en el numerador la temperatura no puede ser ni igual ni inferior a este valor de 21, que es la temperatura del medio, temperatura de recinto del medio, 21. Como vemos, la temperatura del cuerpo humano promedio es 37 grados, ¿cierto? Y con esos 37, que es un valor por encima del 21, sí se puede obtener un tiempo. Ahora, nótese que al hacer la diferencia, cuando reemplazó T por 37 en esa expresión para el tiempo, obtendría 1 sobre K, y K es el dato que obtuvimos hace un instante, menos 0.405 menos 0.405, listo, veces el logaritmo de la fracción T, que vale 37, menos 21 sobre 9. O sea que esto daría menos 1 sobre 0.405 veces el logaritmo 37 menos 21, eso da 16. 16 novenos. 6 4 por 4, 9 es 3 por 3, no se puede simplificar. Entonces dio ahora un valor 16 novenos mayor que la unidad, el argumento del logaritmo. Como es un valor mayor que la unidad, el logaritmo de un número mayor que 1 es positivo. Y
como este logaritmo es positivo y afuera hay un signo menos, que es el que corresponde al valor de k, nótese menos 0.405, obtendremos un tiempo negativo. En este caso, cuando ya le echamos calculadora, nos da el tiempo en horas en menos 1.419 horas. Entonces, vamos a pasar eso a minutos, ¿cierto? Vamos a pasar eso a minutos. En minutos nos queda más fácil establecer la hora exacta del homicidio dándole un valor de tiempo cero igual a medianoche, puede ser. Entonces, quitemos ya toda esta información, ¿cierto? Ya hemos usado aquí todo. No necesitamos de acá sino la función temperatura y toda esta información ya se usó. Todavía estamos en el literal A. Entonces, para pasar de horas a minutos, sabemos que si una hora trae 60 minutos, 1.419 horas, ¿cuántos minutos traerá? Tenemos una regla de 3 sencilla, bueno, y aquí esto nos da 85.14 minutos por regla de 3, ¿no? Entonces, 85 minutos es lo mismo que decir 60 más 25.14, ¿cierto? Minutos. Y como 60 minutos es una hora, tendremos una hora con 25 minutos. Incluso este punto 14 se puede pasar a segundos para dar la hora más precisa, hora, minutos, segundos. Dejémoslo así. Una hora y 25 minutos antes del tiempo cero fue el homicidio. Entonces digamos que si en tiempo cero eran las 12 de la noche, ¿cierto? El homicidio fue una hora 25 minutos antes, por el signo menos. El signo menos significa antes de ese tiempo cero. O sea, el homicidio fue a las 10:35 de la noche. Ahora sí podemos ya contestar el último literal. Dice, calcule la temperatura cuando tiempo tiende a infinito. Bueno, es un límite bastante sencillo. Aquí es simplemente plantear un límite algebraico B, solución del B, límite algebraico, límite cuando t tiende a infinito de esa función temperatura, o sea, límite cuando t tiende a infinito de la expresión 9 Euler menos 0.405t más 21. Como vemos, es el límite de la suma de dos cantidades, o sea, queda la suma de los límites. Límite cuando t tiende a infinito de 9 Euler menos 0.405t más el límite de una constante. Límite cuando t tiende a infinito de 21. El límite de una constante, pues todos sabemos que nos da la constante. Por lo tanto, este límite de acá queda valiendo 21. Mientras que aquí el límite de una función Euler con signo negativo para t tendiendo a valores positivos, para este, básicamente uno lo que hace es analizarlo de una manera gráfica. Gráficamente sabemos que cuando se grafica la función Euler a la menos 0.405t versus t, esa curva en función del tiempo se comporta aquí así, se acuesta sobre el eje horizontal
Y como el tiempo tiende a infinito para valores positivos, está claro que tiende a cero. Según la curva tiende a cero, ¿no? Se acuesta con el eje X. Por lo tanto, no importa el número que esté aquí multiplicando al Euler, si el Euler tiende a cero, pues cualquier constante no distinta de cero multiplicando a una función que tiende a cero, pues da cero. Entonces, este límite de acá da cero. Y hemos concluido que este límite dio justamente el valor de la temperatura del medio, temperatura ambiente, que es básicamente la misma conclusión a la que habíamos llegado en el primer ejemplo de la clase del día de hoy, ¿cierto? En donde por aquí hice la gráfica de la temperatura, en ese caso del agua, ¿cierto? Que era pues una función t versus el tiempo y que uno ponía la temperatura del medio como una asíntota horizontal, ¿cierto? Que graficaba la función temperatura partiendo desde el valor inicial, que en ese caso sería la hora del hallazgo, 30, ¿cierto? Y que terminaría acostándose a medida que pasa el tiempo sobre esa asíntota horizontal. Uno puede darle valores, ¿cierto?, a esa cantidad T mayúscula por encima del 21, puede ser 21.01, lo que sea, pero por encima. Despejar el tiempo de esta función en función de la temperatura, ¿no? Y encontrar cuántos minutos se tarda básicamente el cuerpo en alcanzar la temperatura del medio, ¿no? Ya sabe que no se puede plantear exactamente el 21 porque generaría una inconsistencia matemática. Según este problema, como aquí en la primera parte, literal A nos dio un valor negativo, hace un instante encontramos menos 85.14 horas, bueno, menos 1.14 horas, 85.14 minutos, significaría que esta curva aparentemente cruzaría el eje Y, el eje del tiempo, de la temperatura, ¿no?, como hasta por acá, ¿no? De tal manera que por acá llegue a los 37, para tiempos negativos, ¿no? Pero es más que nada una suposición física para lograr establecer la hora del crimen, ¿cierto? Y la hora del crimen en tiempos negativos, pues diría que han transcurrido, ¿cierto?, desde acá hasta acá, el negativo de 1.4 horas, ¿cierto?, para especificar la hora en la que se cometió el homicidio.